Buenas noches. La situación en la región del Tarra, en norte de Santander, es muy complicada. Por ahora sigue siendo un misterio el paradero de la periodista Salud Hernández. Y como si esto fuera poco, nuestro periodista Diego Velosa, quien viajó a esa zona para seguirle el rastro a la reportera española, cayó en manos del ELN. La misma suerte habría corrido un equipo periodístico del canal RCN. Diego fue liberado, hay que decirlo, esta madrugada y nos acompaña a esta hora para contarnos lo que pasó. Diego, buenas noches, es un gusto saludarlo ya en libertad y entrando en materia, ¿quién lo retuvo y qué razón le dieron para retenerlo, Diego? Malú, buenas noches. Nosotros fuimos retenidos por 4 sujetos que se identificaron posteriormente como miembros del ELN. Ellos llegaron hasta el sitio donde nosotros nos encontramos realizando el trabajo periodístico, nos condujeron hacia un paraje y luego se identificaron como miembros del ELN. Simplemente nos dijeron que tenían la orden de retenernos y fue lo que sucedió en ese instante. Diego, ¿en qué zona lo mantuvieron privado de la libertad? Bueno, es una zona selvática ubicada a más o menos 1 hora del municipio del Tarra. Esta zona es conocida como Filogringo, pero más adelante hay otra vereda que es identificada como Buenos Aires. Hacia ese sitio fue donde nos condujeron, pero no llegamos exactamente hacia la vereda Buenos Aires, sino que nos tuvieron a medio camino. Y ahí fue donde pues, ellos nos exigieron los equipos y nos preguntaban también qué estábamos haciendo en ese lugar. Pero en esa zona alcanzaron a ver militares o policías, Diego. No, en ese instante, desde el momento en que nosotros llegamos hasta la hora en que ya abandonamos esa zona, que ya era, pues, ya estaba oscureciendo, cuando nosotros nos dirigimos hacia el municipio del Tarra, no había ni presencia de ejército ni presencia de policía. Se escuchaban, sí, algunos sobrevuelos por parte de aviones y de helicópteros en esa zona. ¿Son sus captores, Diego, sobre el paradero de Salud Hernández? Mira, nosotros les preguntamos insistentemente en ese momento, cuando ya estábamos retenidos, qué había pasado con Salud Hernández. Ellos no quisieron hablar del tema, decían que simplemente ellos no se iban a referir a ese tema, que no podían hablar y que simplemente la orden era retenernos. Pero Diego, por otro lado, ¿qué sabe de un equipo del canal RCN que también habría caído en poder de la guerrilla? Nosotros nos enteramos precisamente en ese sitio por parte inicialmente de algunos habitantes. Luego, cuando ya nos conducen hacia el sitio donde nos mantuvieron estos guerrilleros, yo les pregunté que si había otros periodistas que habían corrido la misma suerte y ellos aseguraron tajantemente que sí. Y cuando ya salimos de esa zona donde nos mantuvieron y nos quitaron los equipos, cuando ya llegamos nuevamente nos dirigimos hacia la casa cural del corregimiento Filogringo, pues ahí un funcionario de la administración local nos dice que sí, que efectivamente un grupo de periodistas de RCN fue retenido también hacia las 11 de la mañana. Pues Diego, muchísimas gracias por el testimonio y nos alegra que se encuentre en buen estado de salud. Diego, buenas noches, descanse y muchísimas gracias. A propósito de lo que dijo Diego, por otro lado, las autoridades ofrecieron 100 millones de pesos por información que dé con el paradero de la periodista Salud Hernández, quien lleva más de 3 días desaparecida en esa zona, en el Tarra, el norte de Santander. Mientras tanto, 2 periodistas del canal RCN, como lo dijo Diego, están desaparecidos. El ejército y la policía ofrecieron una recompensa de hasta 100 millones de pesos por información que conduzca al paradero de la periodista Salud Hernández en el Tarra, norte de Santander. Para nosotros es absolutamente fundamental poder encontrar sanos y salvos a Salud Hernández, a Diego de Pablos y a Carlos Melo. Estamos hablando de una de las regiones más difíciles para la operación de las Fuerzas Armadas, de la Fuerza Pública. Por su parte, el procurador Alejandro Ordóñez le hizo un llamado al gobierno. Que el gobierno dé información veraz, inmediata, pronta, del paradero de la periodista, así como la de todos los demás secuestrados del país. El director de la Fundación para la Libertad de Prensa, Pedro Vaca, señaló que con el paso de las horas empeora la situación. Había información
de que ella estaría realizando un trabajo periodístico y que tendría dificultades de comunicación hasta la tarde del día de ayer. Como esto no sucedió, consideramos que ya el no tener noticias es una situación completamente anormal. Claudia Gurizati, directora de Noticias RCN, además condenó que uno de sus equipos periodísticos haya sido retenido precisamente cubriendo esta información. No pueden atacar a la libertad de prensa. Atacar a la libertad de prensa es atacar a los colombianos. Llamado al que se sumó el defensor del pueblo. También pedimos a las autoridades a ese respecto claridad en el sentido de qué es lo que ha sucedido, porque vamos para 3 días de una incertidumbre muy importante. Altas fuentes militares consultadas por Noticias Caracol aseguran que un grupo de inteligencia analiza hasta ahora interceptaciones telefónicas entre miembros del ELN en el Catatumbo, norte de Santander, en las cuales nombran a la periodista Salud Hernández. El Catatumbo es una de las zonas del país donde más presencia tiene el Ejército de Liberación Nacional, el ELN. Según la Fundación Paz y Reconciliación, el jefe de ese grupo ilegal en la zona es Ramiro Vargas, histórico guerrillero de la Dirección Nacional de ese grupo. Se calcula que en el Catatumbo hay unos 200 guerrilleros armados y un número indeterminado de milicianos. El ELN en el Catatumbo, según las autoridades, está estrechamente vinculado con el secuestro, el narcotráfico y el contrabando.